Muy buenas noches. Volvemos del verano casi como si nada hubiera cambiado. Seguimos hablando del paro, del objetivo de déficit, del techo de gasto, de los presupuestos prorrogados. Es francamente un hastío. Si bien es cierto que también se habla de un frenazo en la caída de la economía. Y hay quien se atreve a decir incluso que la española, la economía, es el gran éxito económico del mundo. Lo ha dicho el ministro Montoro y la verdad es que parece una burla en la cara de los casi 5 millones de parados que hay en España y los más de 40.000 que hay en Navarra. Pero ciertamente algo está cambiando. Y si fijamos la vista en Navarra, también, aunque volvemos a estar en la misma encrucijada. ¿Se convocarán elecciones anticipadas o UPN está dispuesto a agotar la legislatura viendo cómo la oposición sigue aprobando leyes, pero eso sí, tomando decisiones y mirando al frente? Y otra cuestión que esta noche pondremos encima de la mesa. ¿Son conscientes nuestros parlamentarios de que representan a los ciudadanos? Es decir, ¿creen que están actuando conforme a lo que piensa la mayoría? ¿O una vez que pasan las elecciones cada uno sigue su hoja de ruta? Se lo vamos a preguntar. Igual que les preguntaremos qué les parece lo que ha ocurrido esta semana en Navarra durante la visita del ministro del Interior a Leiza. El ministro a la Guardia Civil, allí Bildu protesta por la visita. Fernández Díaz anuncia que se va a renovar la presencia del cuerpo por 10 años más. Y el alcalde de la localidad dice que ese edificio se tenía que utilizar para los fines para los que fue cedida, para la cultura y la educación. Y la Guardia Civil dijo al alcalde que no creía que tuviera mucho, ni de cultura ni de educación. Llegará el día de la normalidad de la que tantos hablan. Empezamos Navarra en abierto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, dice que la Guardia Civil continuará en el mismo cuartel de Leiza que hasta ahora. Lo ha visitado esta semana para agradecer la labor de los agentes en unas condiciones, dijo, muy penosas. Varias personas se concentraban en el lugar para rechazar la presencia del cuerpo en la localidad. Dijo que la Guardia Civil está en Leiza y va a seguir en Leiza. Y si a algunos no les gusta, dijo que lo sepan, que la Guardia Civil iba a seguir allí. El alcalde de la localidad de Bildu dijo también que el Parlamento aprobó una moción por la que la Casa Masurrenea se tenía que utilizar para los fines para los que fue cedida, para la cultura o para la educación. La Guardia Civil va a seguir en Leiza y por lo menos durante 10 años en este mismo cuartel. Y 10 años en la vida, como usted sabe, pues es una eternidad. Lo que sí quiero decir es que hay voluntad política clara, firme y decidida de que la Guardia Civil va a seguir en Leiza y en este cuartel. Si a algunos no les gusta, pues que lo sepan, que la Guardia Civil va a seguir estando en Leiza. La Casa Masurrenea se tenía que usar para los fines lo cual fue cedido, que era para cultura o para educación. La Guardia Civil no creo que tenga mucho ni de cultura ni de educación, entonces pues bueno, y lo remarco, ¿no? El Parlamento fue quien aprobó la moción, no fue ni el pueblo de Leiza ni nadie, sino el Parlamento de Navarra, y estamos un poco sorprendidos con lo que ha hecho el Gobierno de Navarra. En los últimos días se ha enviado a muchos domicilios del municipio una carta firmada por la izquierda abertzale en la que se aseguraba que el titular de Interior no era bienvenido y que la presencia de la Guardia Civil no había hecho más que crear problemas históricamente. Esta noche vuelve a la parrilla de esta casa Navarra en abierto, el debate. Y este es el primero de los asuntos que vamos a abordar ya con los invitados que me acompañan en este plató. Son los 4 parlamentarios. Saludamos en primer lugar al portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, Eloi Villanueva. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. De Bildu saludamos a Bakartxo Ruiz. Gabón, buenas noches. Gabón. Saludamos también a Mariby Castillo, Unión del Pueblo Navarro. Buenas noches. Y nos acompaña también, en último lugar, Pedro Rascón, Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ese es el primero de los asuntos y es el primero. Les voy a pedir a los parlamentarios esa primera valoración sobre lo ocurrido en Leiza. Eloi Villanueva. Bueno, yo creo que estamos ante un debate que algunos pretenden camuflar con otro debate que es ficticio. Nosotros en el Parlamento no nos hemos opuesto, como no puede ser de otra manera, a que Leiza tenga sus equipamientos culturales y efectivamente creemos que los vecinos de Leiza tienen perfecto derecho a tener unas instalaciones culturales adecuadas, pero también es verdad que la Guardia Civil necesita ahora mismo el lugar que está ocupando. Desde el punto de vista de las necesidades que ellos han manifestado, parece que no hay otra ubicación posible. Nadie ha ofrecido, por otro lado, otra ubicación posible, y yo lo que tengo que decir es que en el vídeo que hemos podido observar, allí se veía una pancarta que no decía queremos una biblioteca,
ni queremos estudiar, ni decía que queríamos un museo, decía alde hemendik, que significa que se vayan. Y esa es la realidad. Los de siempre pretenden que la Guardia Civil se vaya de Leiza, y Leiza es parte de Navarra y es parte de España, y por lo tanto la determinación del gobierno del Partido Popular es firme y es clara. En Leiza va a seguir estando la Guardia Civil en el lugar que merece y haciendo lo que ha hecho siempre, que es velar por la seguridad de todos los ciudadanos, también de los de Leiza. Bakartxo Ruiz. Bueno, pues yo creo que se constata, y ahora oyendo las palabras del señor Villanueva, se constata que si no queréis taza, pues taza y media. Ya dijimos el lunes que la propia visita del ministro, en un contexto en el que tanto el pueblo de Leiza, mediante sus agentes sociales, mediante su plataforma, mediante su ayuntamiento y también el Parlamento de Navarra, aprobando esa moción que decía que la casa Massurrenea se tenía que destinar para lo que fue donada, efectivamente, como decía el alcalde, que era para actividades sociales y culturales. Por tanto, la propia visita al ministro del Interior, en estos momentos donde hay ese mandato social y político, para recordar que la Guardia Civil seguía ahí, nos parecía una verdadera provocación. Y más provocación nos pareció ya por la tarde, cuando fue el propio ministro español el que viene a Navarra a anunciar que el contrato que extinguía el 1 de octubre se va a prolongar. Es que y el gobierno de Navarra, y ahora mismo acabo, el gobierno de Navarra, en vez de anunciarlo el propio gobierno de Navarra, tiene que venir el ministro español a Leiza a decir que ese contrato iba a seguir en vigor. ¿Cuándo? Va en contra, desde luego, de lo que está demandando tanto el pueblo de Leiza como la mayoría de Navarra, representada en su Parlamento. Con absoluta legitimidad, un ministro del Gobierno de España visita Leiza porque es España. A ustedes puede que no les guste, pero es la realidad. Y por lo tanto yo creo que una vez más, insisto, van ustedes por el debate que históricamente han querido generar. El problema lo generan ustedes. Ustedes no han querido ofrecer ninguna alternativa a la Guardia Civil. El pueblo de Leiza, que parece que usted representa cuando habla con tal ampulosidad, el pueblo de Leiza no ha sido capaz de dar una alternativa. Ustedes no quieren que esté la Guardia Civil, ni en Leiza, ni en Navarra, ni en otros lugares del País Vasco, y utilizan cualquier excusa para poder arremeter contra la Guardia Civil. Y es lo que están haciendo en este caso. Bueno, ya para terminar, sí, y si por me alusiones. permiten, es que precisamente la visita del ministro del Interior, después de la ruta que se hizo tanto por Navarra, pasando por Alsasua, pasando por Leiza y pasando también por Inchaurrondo. Yo creo que tenemos un problema también cuando el ministro actual... Claro. El actual ministro, el señor Fernández Díaz, después de su visita a Inchaurrondo también, de que está orgulloso de Inchaurrondo. Pues yo creo que tenemos un problema. Es que está orgulloso de la Guardia Civil, como estamos todos los españoles. Me puedo retrotraer a la negra historia de Inchaurrondo. A nosotros nos va a achacar usted ese es el nivel de ministro español que tenemos, ustedes, y ese es el nivel del orgullo mire, que quieren hacer ustedes a sentir por la Guardia nosotros Civil de democracia en esta ninguna tierra. lección. No, Ustedes yo a no estoy nosotros no dando nos pueden ninguna. achacar absolutamente me estoy nada. remitiendo a Y las si palabras quiere, del propio le empiezo a achacar ministro yo a español. usted y a ustedes Al todo lo que propio los ministro españoles español. les hemos tenido que Orgulloso sufrir de durante Inchaurrondo. tantos y tantos años. Bueno, es que estamos orgullosos de la Guardia Civil, en efecto. Y de todo, de lo que hicieron en Inchaurrondo Mire, también, de la Bañera, de Miquel Zabalza, que también era navarro, de Orbaizeta. ¿Usted ha visto también, que el Partido Popular alguna vez haya dejado de condenar aquello? No. ¿Quiere que le diga las veces que ustedes han dejado de condenar una y otra vez las amenazas, los asesinatos y las extorsiones? ¿Quiere que se lo diga? Porque yo creo que la cuenta la hacen los navarros y los españoles de una manera muy sencilla. Vamos a seguir. Pedro Rascón. Bueno, yo pensaba que este tipo de debates ya lo habíamos superado. Igual a lo mejor inocentemente, pero pensaba que lo habíamos superado. Si vamos al centro de lo que aquí hablábamos, que era del tema de la Casa Massurrenea y de la Guardia Civil, yo no sé si realmente la Casa Massurrenea reúne los requisitos suficientes y necesarios para que pueda haber ahí un cuartel de la Guardia Civil. Esa es una duda que tengo. Entonces yo creo que en Leiza la Guardia Civil debe tener un cuartel digno, y no sé si ese es el más digno posible. Es cierto que había un uso acordado o previsto para ese cuartel, o sea, para esa casa, perdón, para la Casa Massurrenea, y pues por mor de algún tipo de triquiñuela, pues lo que se hizo fue destinarlo a cuartel, y parece ser, hasta donde yo sé, que el importe de la renta se destinaba luego a fines culturales o educativos, con el objeto último de cumplir la voluntad de quien cedió el edificio. En el Parlamento efectivamente aprobamos, bueno, pues que efectivamente que nos parecía lo más conveniente
que ese edificio, que ese lugar, pues fuera un lugar que tuviera ese uso para el que su dueño, digamos, había querido que fuera, que era un uso cultural o un uso educativo. Pero lo que está claro es que algunos, cuando aprobábamos eso, no estábamos diciendo saquemos a la Guardia Civil de Leiza, ni muchísimo menos. Yo creo que en nuestro caso, desde luego, la idea iba por el hecho de decir busquemos un lugar más adecuado para la Guardia Civil en Leiza. Mariby Castillo, Unión del Pueblo Navarro. Bien, UPN en esa moción no votó a favor de sacar a la Guardia Civil de la casa, simplemente por razones prácticas, y es que la Guardia Civil está ahí porque evidentemente no se le han dado opciones para estar en otro sitio. Y a nosotros nos parece que es interesante que se cumpla el deseo fundacional, de que al final cumpla con el objetivo de ofrecer unos servicios culturales, pero mientras tanto en tanto no encuentren un lugar, un acondicionamiento para el cuartel de la Guardia Civil en Leiza, pues nos parece bien que se utilice el local donde ahora están. La verdad es que sí que es lógico que nos parece normal que el ministro de Interior del Gobierno de España, país al que pertenecemos, visite a la Guardia Civil, la visite en Leiza, en Ciudad Real o en Gran Canaria. A nosotros nos parece que además es algo que se debe hacer, que hay una colaboración entre instituciones que sin duda alguna es buena. Creemos además que el hecho de que anuncie que van a estar ahí durante 10 años más significa que además es que no han surgido otra serie de recursos para poder instalarse en otro lado, y por otro lado que la situación económica ni en España ni en Navarra pues no está ahora en las mejores de las condiciones para elaborar o para construir otro cuartel. En fin, entonces creemos que se está adaptando los continentes a los contenidos, y nuestro apoyo, desde luego, sin duda alguna. Creemos que hay más de otro tipo de cuestiones, como comentaba Eloy en este reportaje que hemos visto, pues un poco en fin, de rechazo a la Guardia Civil, cuando nosotros desde UPN estamos en todo caso agradecidos del servicio que prestan en Navarra, tanto la Guardia Civil como cualquiera de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que prestan su servicio aquí en Navarra. Decía Pedro Rascón, bueno, pide la palabra a Bacarcho y continúo. Sí, no, un poco por contestar a la señora Castillo. No tienen dinero para hacer otro cuartel, pero bueno, precisamente en esa misma visita el propio ministro anunciaba la construcción de un nuevo cuartel en Fitero, por ejemplo. Y también, bueno, pues no sé, evidentemente podemos tener posiciones diferentes que van más allá de la moción aprobada en el Parlamento, y es cierto, la moción que aprobamos, una moción en la que la mayoría de los grupos estábamos de acuerdo, y era sobre la función que debía cumplir la Casa Masurrenea, que para eso fue donada. Incluso UPN está diciendo ahora mismo que al final, desde luego su deseo es que al final no sé de qué, al final se cumpla el deseo, desde luego, de la persona que donó esa casa, el deseo mayoritario del pueblo de Leiza y también el deseo del Parlamento. No sé dónde pone UPN ese final, sinceramente no lo sé, pero ya por acabar, sí que me parece que en estos momentos deberíamos estar en una fase que avanzara hacia la normalización, y la normalización también implica de alguna manera el repliegue de alguna manera de la presencia asfixiante en muchas zonas de Navarra, de la presencia asfixiante en muchas zonas de Navarra que hemos tenido durante tantos años. Que a ustedes les asfixia, a otros les protege. En otra nueva situación en la que deberíamos estar avanzando hacia una situación bastante más normalizada, porque ustedes saben que los ratios de policía y Guardia Civil en Navarra, en toda Euskal Herria en general, pero en Navarra en particular también, es muy superior a la del resto del Estado, claro, muy superior a la del resto de Europa. Déjeme un momento, porque esto me viene muy bien para irnos. Vamos a ver unas imágenes, las de las calles de localidades como Leiza o la vecina Echarri Aranaz, que han sido los últimos días precisamente objeto de pintadas y actividades propias del entorno proetarra, que han sido puestas en conocimiento de la justicia. Es el caso de estas dos fallas que la Guardia Civil, precisamente la Guardia Civil, encontró en Alsasua y que se iban a quemar en el marco de los actos programados en la localidad para celebrar lo que se conoce como Ospa Eguna, el Día de la Huida. Fallas que representan a un agente de la Guardia Civil torturando a una persona y a 3 policías forales a 4 patas tirando de un superior con una cabeza de cerdo que los sujeta. En Echarri Aranaz, estas imágenes. Como ven, la casa familiar de quien fuera alcalde del pueblo, Jesús Ulayar, asesinado por ETA en 1979. Os había interrumpido.
Eloy. Estamos viendo lo de siempre, lo de toda la vida. Claro, es que aquí se habla de normalización, pero quienes han estado infligiendo daño a esta sociedad, a la sociedad navarra, a la sociedad del País Vasco y a la sociedad española en general, no son capaces de demostrar que saben convivir de forma pacífica y respetando a los demás. No eran solo esas fallas, había también una representación que se pretendía quemar del concejal del Partido Popular en Alsasua representado como si fuera un paracaidista. Claro, es que las faltas de respeto, las faltas de respeto a las libertades de los demás, al discurso político que todos podemos hacer, son evidentes y eso no cambia. Y no tienen voluntad, algunos no tienen voluntad de que eso cambie. Y ya la indignidad absoluta de pintar un Goraeta en la casa de un señor que ha sido asesinado por ETA. Eso no tiene nombre. Eso no se le ocurre a nadie, más que a las personas que se comportan, como digo, de una manera absolutamente indigna y que sinceramente deberían, en fin, no sé si reflexionar porque me parece que no sirve de nada, pero desde luego, en fin, es que no tiene nombre. Yo no tengo palabras para definir o para describir cómo me siento cuando veo ese tipo de cosas. Había interrumpido también a Bacarcho, después Maribí y Pedro. Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa son las fallas, y bueno, pues podrán ser de mejor gusto, de peor gusto. Evidentemente para ciertas personas pues podrán herir ciertas sensibilidades, pero bueno, podemos ir a Valencia y ya sabemos las fallas, lo que significan. Son parodias que, como digo, ya la opinión que pueda merecer a cada cual, bueno, dónde está la línea del respeto, eso también es personal, pero bueno. Estamos hablando de figuras paródicas. El Ospa Eguna, también por puntualizar, no es el día de la huida. Ospa Egin es irse, y van más en relación con el día no de la huida, sino de marcharse, ¿no? No de o huir, sea, sino de de que nos marcharse. vayamos, de que el concejal del PP pero se vaya. hay que entender, al que le han montado en Alsasua. No, el Ospa Eguna no se monta precisamente, claro. precisamente en relación Ya. al concejal del Partido Popular. Pero es que le llaman paracaidista, pero le han iba, votado, las gentes de Alsasua le han votado. Y eso parece que no se respeta. Sí, bueno, y Alsasua tiene una alcaldía porque también a Bildu le han votado mayoritariamente. Por supuesto, pero es que parece que los del PP no bueno, contamos. a lo que voy, y todo eso hay que contextualizarlo, y las fallas, bueno, y entendiendo la opinión también incluso del señor Villanueva. Y ese día en concreto se celebra un poco en relación a lo que estaba diciendo. Sakana, y eso se ha denunciado, y no solo por parte de la izquierda abertzale, y no solo por parte de unos sectores muy concretos de Sakana. Sakana es una zona que históricamente, más en estos últimos años, ha estado asfixiada por la presencia, en fin, de la Guardia Civil y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay un hostigamiento continuo, hacia un sector muy amplio de la población de Sakana. En cualquier caso, y respecto a las pintadas, que yo creo que son otra cosa, he dicho antes que la visita del señor Fernández Díaz, desde luego, no va en el sentido de avanzar en la normalización política, y estas pintadas evidentemente tampoco, y por eso las rechazamos. Evidentemente tampoco. Y también digo lo mismo, creo que deberíamos estar en otra fase, creo que ni una cosa ni la otra. Desde luego, ayudan a avanzar en lo que desde Bildu tenemos muy claro que debemos avanzar, y es abordar todas las consecuencias del conflicto, por supuesto, y superarlas, y avanzar también en esa normalización. Eso está muy bien, pero comparar la visita de un ministro legítimo. Bueno, a ver, yo no estoy comparando nada. No estoy comparando nada. Digo que deberíamos estar en otra fase. Es una comparación y que esto no va en ese sentido tampoco, evidentemente. A mí, señora Ruiz, me va a permitir que le diga que oyéndola me preocupo todavía más porque veo que hay un lenguaje que va utilizando al que le dota de cierta normalidad para que quizá pues, los televidentes empiecen a creerse otra vez la historia del conflicto, empiecen a creerse la historia de ha habido unos opresores que no ha habido sobre otros oprimidos, y ha sido justo lo contrario. Aquí las víctimas parece que son los verdugos. Realmente me preocupa esa forma de explicar las cosas porque puede confundir a la población, y me preocupa también mucho las pintadas, la forma de actuar violenta que siguen teniendo el mundo abertzale, porque yo creo que Navarra ya ha sufrido suficientemente el terrorismo, ha sufrido el chantaje, la extorsión. Los navarros ya estamos muy hartos. Lo que de verdad todavía me queda esperanza, porque todavía estamos aquí hablando de esto, del conflicto, un conflicto que se han inventado, que no existe. Y bueno, a raíz de esto hemos sufrido tanto. Me queda la esperanza de que vienen ciudadanos navarros también, de los suyos también vienen, pero de
los ciudadanos navarros con sentido común que vienen, este conflicto que ustedes llaman, esta situación ya les parece aburrida. Están pensando en otras cosas, están pensando en su futuro, en cómo deben avanzar la sociedad navarra para colocarse en unas cotas de bienestar social y económico importantes, y ese conflicto ya les repugna por todo. Aparte de por la situación en la que se han producido las cosas y por la memoria que a todos nos trae diferentes atentados, sinceramente la esperanza que me queda es que les hemos demostrado, los que hemos convivido con esta situación de terrorismo, que no tenemos miedo, que cuanto más nos lo provoquen, pues más aguantaremos, y desde luego tengo la esperanza de que las generaciones venideras en absoluto les acompañen, porque están partiendo de premisas que están muy faltas de sentido común. Pedro. Yo creo que efectivamente hay que abandonar ya estos discursos, pero hay que abandonarlos definitivamente. Es decir, no vale hoy digo una cosa y tal y al día siguiente digo otra. Está claro que hay que superarlo y que hay que normalizar. Y en un momento dado parece que se ponen las bases para normalizar, pero luego resulta que aparece pues este tipo de cosas que podríamos denominar como de baja intensidad, es decir, violencia de baja intensidad, que no es aquello de los asesinatos, pero bueno, pues que es algo que está ahí permanentemente, que está pues tocando las narices, que está... Yo creo que este camino hay que abandonarlo también. Es decir, si pretendemos que efectivamente se dé una situación de normalidad, este camino hay que abandonarlo. Hay que buscar esa normalidad, pero hay que buscarla desde todas las partes. Unos estamos en un lado, alguien nos ha puesto a unos en un lado y a otros en otro. Yo, desde luego, jamás me he querido poner en un lado, ¿por qué no? Pero sí que las circunstancias y unos hechos muy concretos me han puesto en un lado. Evidentemente, o superamos eso de una buena vez por todas y eliminamos este tipo de resquicios o de rescoldos que todavía quedan, o si no, el discurso de la izquierda abertzale va a ser poco creíble al final. Yo ahí, en fin, esas dudas me entran. Pero, es decir, se habla de normalidad, Bakartxo habla de normalidad y me parece muy bien, de la pero necesidad de avanzar final, hacia esa pero normalidad, al final, evidentemente, con claro este que tipo sí. de cosas no vamos en esa dirección, vamos en otra. ¿Y vamos qué es en lo otra. que he dicho, Pedro? Cuidado, ¿Qué es lo es que he dicho? cierto que a lo mejor hay un señor o unos señores que tienen también una cierta prepotencia y, hombre, el ministro, desde luego, yo no digo que no visite cualquier lugar de Pues España, entonces que no está, entonces no lo digas. que Solo está en su faltaba. derecho, No lo digas, Señor Pedro. Rascón, No lo por digas Dios. entonces, por favor. Pero sí, No siga, ¿qué voy a no decir? siga. Que sí, dejarme que siga. Que no, yo os he escuchado a vosotros. Sí. Yo creo que hay actitudes que se están viendo en determinados miembros del gobierno del Partido Popular, y ahora ha salido Fernández Díaz. Pero si quiere le hablo de Wert, que es el de mi ramo, del ministro Wert. ¿Qué problema que hay? es decir, destilan prepotencia por todos sus poros, y eso creo que tampoco es la actitud. Y no le voy a dar la razón nunca a ellos, eso está clarísimo. Es decir, a mí no me quieran llevar a un terreno que no lo es, ni muchísimo menos. Pero es cierto que alguna vez yo creo que un ejercicio de una cierta humildad también estaría bien. Señor Rascón. ¿Por qué el señor ministro tiene que venir y decir, no, y de aquí no nos moveremos y tal? Yo lo he dicho perfectamente. Es decir, ¿por qué no yo lo no puede quiero decir? que se vaya la Guardia Civil, Pues la Guardia Civil ni muchísimo menos. depende Pero es del cierto Ministerio del Interior, que señor incluso Rascón. por higiene de la propia Guardia Civil, a lo mejor ese no es el lugar más adecuado. Me temo que esa casa cuartel no es ¿Y por qué el no lugar es el lugar más idílico donde adecuado? se puede Dejadme vivir. un minuto, que os doy enseguida la Sin palabra, más. porque esta semana, Pedro, en el programa Cara a Cara entrevistábamos a una víctima de ETA, víctima por partida doble. Padeció en sus propias carnes el acoso terrorista y en el seno de su familia el drama de saber que un hijo suyo y dos hermanos pertenecían a la banda. José Ramón Goñi Tirapu combatió a ETA desde las instituciones cuando fue gobernador civil de Guipúzcoa. Habló anoche de ello, también de la presencia del ministro del Interior en Leiza y las palabras de Bildu que tildaba esa visita de provocación. Esto no ha terminado, que ellos tienen que ir acostumbrándose a vivir en democracia y en libertad, respetar a los demás y no provocarnos. El ministro debe de ir donde quiera ir. Faltaría más que alguien que ha estado, diríamos, en el partido de los que apoyaban a ETA, ahora le diga al ministro que no debe de ir para provocar. Pero ¿en qué sociedad cree que vivimos? Os había interrumpido, no sé si por alusiones queremos aportar algo o continuamos y seguís vosotros. Sí, bueno,
No, respondiendo al señor Rascón, bueno, pues es que estoy casi, no voy a decir al 100%, pero estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho. Y evidentemente, si realmente tenemos voluntad, y esa es la voluntad que tenemos evidente, de avanzar hacia una normalidad política y social. Y bueno, pues hay muchas cosas que aún tenemos que salvar, hay muchos obstáculos que salvar. Desde luego nuestra apuesta es clara y ya me gustaría que esas palabras que usted comenta, pues ya me gustaría oírlas también por parte de otras fuerzas, que parece que al final aquí solo con taza y media y con prepotencia y casi, me permitirán la expresión, que probablemente no será la más adecuada en este contexto, pero casi con la meadica del perro, casi. O sea, taza y media. Eso no es avanzar hacia la normalidad. Eso no es avanzar hacia la normalidad. Es simplemente porque se ha hablado que el ministro actuó con prepotencia. Yo, la verdad es que creo que cuando se le oye, además se le oye en el reportaje, lo dice con orgullo, porque tiene que asegurar que esas personas que están dedicándose a salvar vidas y otra serie de cuestiones de seguridad, etcétera, el cuartel de Leiza también tiene historia. Bueno, tiene esas historia. personas que están ahí ahora de la Guardia Civil. Yo he dicho lo mismo con el mismo orgullo, porque yo defiendo la presencia de la Guardia Civil, no solo en Leiza, sino en todos los rincones de España, y lo defiendo perfectamente. Y eso no quita, Mariby, para que el ministro de Interior, responsable máximo de la Guardia Civil, visite cualquiera de los acuartelamientos de la Guardia Civil. ¿De qué forma? De otra forma. Que el ministro del Interior visite cualquiera de los acuartelamientos de la Guardia Civil. Eso me parece estupendo. Muy bien. Y que diga que van a estar 10 años y que se siente orgulloso. Pues claro, claro que se siente orgulloso. Porque además les tiene que transmitir a unas personas que están llevando... Entonces, señor Rascón, no hay ningún problema. Si yo mantengo el discurso perfectamente. Un momento, por favor, vamos a escuchar a Mariby. Que están llevando a cabo su trabajo de manera muy penosa, porque evidentemente lo que tuvieron ese día lo tienen de continuo, el ambiente no es precisamente para ellos el más proclive. Bueno, pues el que el máximo responsable les reconozca que ese trabajo que están haciendo ahí es parte importante de su tarea. ¿Y por qué ese señor no puede decir y vamos a buscar una ubicación mejor donde ustedes puedan hacer su trabajo de una manera más cómoda? Bueno, pues es que lo están haciendo. Claro. Lo están haciendo. Pero dice, durante 10 años tendrán que estar aquí en base a la situación económica en la que está Navarra. Y yo estoy diciendo, ¿por qué no se van a poder mover de Masurrenea si se busca una ubicación más adecuada para que puedan cumplir mejor su función? Por esa razón, soy el primero que lo defiende. No intenten ustedes darle la vuelta a mis argumentos y a lo que yo he dicho. Por esa razón sí, pero no porque moleste a una serie de personas. No, por supuesto que no. ¿De acuerdo? Por supuesto que no. Pues clarísimo. Asentía Bacarcho con la cabeza. No, a mí me da la sensación de que fue a defender, al parecer, pues el bastión dentro de la zona, pues no sé, parece esto Asterix y Obelix, ¿no? El reducto y el bastión que hay que defender, cueste lo que cueste. ¿Pero Bildu estaría a favor de buscar otro emplazamiento dentro de la localidad? A ver, yo creo que Bildu tiene una opinión muy clara. Y desde luego pensamos que deberíamos estar en tiempos de repliegue de la Guardia Civil, evidentemente, claro que sí. Claro que sí. ¿De la Guardia Civil? De un cuerpo deberíamos estar que forma pensando parte de la seguridad del Estado. Pues ¿cómo? O sea, aquí cuando tenemos ETA una no ha policía, que es la policía foral. Mire, cuando ETA no ha desaparecido. Cuando ustedes no han condenado me ha los preguntado atentados, mi opinión. Cuando siga habiendo Señor violencia. Villanueva, deje que termine. Me ha preguntado mi opinión y estoy intentando Venga, explicarla. Adelante. Evidentemente, la opinión de Bildu no es ni la del Partido Socialista, ni la de UPN, ni del Partido Popular. No les gustará, pero es así. Y nosotros pensamos que el modelo policial que queremos para nuestro pueblo, desde luego, no es el de la Guardia Civil y no es el de la Policía Nacional. Evidentemente. Es que no voy a decir lo contrario. Yo creo que es coherente. Tenemos en Navarra una policía que es la policía foral y deberíamos estar en una fase donde estuviéramos pensando que la policía foral debería ser nuestra policía. Y deberíamos estar pensando que el papel que han cumplido en Navarra tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil deberían no cumplirlo. Bueno, Señor Villanueva y Mariby, cerramos, es evidente que nos tenemos que ir a publicidad. Visiones totalmente distintas y eso queda, afortunadamente, queda muy claro. Pero yo le vuelvo a decir, usted habla de repliegue, usted habla de pasos hacia la normalización. Y yo le insisto a usted, ETA no ha desaparecido, no ha desmantelado sus estructuras,
no ha pedido perdón por el daño causado. Ustedes no han condenado los atentados, no han condenado las extorsiones, no han condenado el sufrimiento que han causado a toda la sociedad española en su conjunto y particularmente a la del País Vasco y a Navarra, y ustedes siguen manteniendo, o algunos siguen manteniendo, actitudes, como decía antes, creo que era el señor Rascón, de lo que se puede denominar baja intensidad, pero que sigue ahondando en el sufrimiento, en la presión y en la intimidación. ¿Algo en concreto? He dicho algunos. Estoy diciendo algunos. Estamos viendo las pintadas. Estamos viendo lo que ocurre cuando se desprecia la labor de concejales en pueblos que son del Partido Popular, esos concejales, y se les ha votado, minoritariamente, pero se les ha votado. Y evidentemente esa presión no la ejerce solo la gente de la calle, como ustedes dicen. Esa presión también se traduce en los comportamientos y actitudes de concejales y cargos públicos que son particularmente de su partido en los diferentes pueblos y localidades. Y ustedes siguen sin tener una actitud que sea lo suficientemente democrática como para entender cómo funciona esto. Vamos a hablar del futuro de la economía de Navarra. Vamos a cerrar aquí este capítulo. Hacemos una pausa de 3 minutos y volvemos enseguida. Bueno, pues hablamos ya de economía, hablamos de cifras y hablamos también del dinero que va a disponer el Gobierno de Navarra el año que viene para gastar, para invertir. Hoy la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea, ha dado el dato. Algo más de 3.405 millones de euros que representan el techo de gasto para 2014. Son 21 millones más de los que se aprobaron para este año, 2013. Goicoechea ha indicado que es un dato realista, puesto que a pesar de que todavía estamos lejos de una recuperación fuerte y sólida, ha dicho, comienza a haber signos de que la marcha de la economía se estabiliza. A pesar de las tímidas señales esperanzadoras que se observa ya en algunos parámetros, todavía el 2014 será un ejercicio difícil y complicado en términos económicos y de empleo, y que podrá ir mejorando algo a lo largo del segundo semestre del año, donde sí que esperamos ya crecimientos intertrimestrales e interanuales en nuestra economía. Bueno, pues ahí está el dato, es una de las últimas declaraciones a las que el Gobierno de Navarra se aferra también, viendo que parece haber ya datos no que indican que la economía va a despegar y va a crecer, sino que parece que la caída se frena. Les pido a los parlamentarios una primera valoración breve y luego ya entramos al debate. Bakartxo Ruiz. Bueno, pues brevemente, lo que hemos conocido esta tarde, pues parece aparentemente más de lo mismo. Parece la misma línea, continuar por la senda de los recortes. Y bueno, pues nos tendrán que explicar, yo aún no he visto la rueda de prensa completa, pero bueno, me imagino que el criterio que ha establecido el Gobierno de Navarra desde luego no está basado en las necesidades sociales en estos momentos, sino en otro tipo de parámetros, y bueno, pues mirando exclusivamente, como siempre, al déficit. Y desde luego, pues bueno, ya nos dirá el Gobierno cómo va a priorizar, pero a mí me da la sensación de que vamos a estar en la misma tesitura que el año anterior. Eloy Villanueva, Partido Popular. Sí, la verdad es que todavía, en efecto, no tenemos los datos completos, tampoco sabemos cómo va a articular el Gobierno de Navarra el presupuesto y habrá que esperar. A nosotros nos parece, de todos modos, que el objetivo de déficit, de cumplimiento del objetivo de déficit sigue siendo fundamental. No podemos permitirnos hacer cosas muy distintas de las que se han hecho, al menos en lo que se refiere al gasto, porque no hay dinero. Todos conocemos cuáles han sido los últimos datos de recaudación y podemos intuir cuáles van a ser los que vayan a venir, y por lo tanto tenemos que ser realistas y tenemos que ser responsables y no podemos caer en otros discursos que a lo mejor suenan muy bien hacia la opinión pública, pero que no son discursos que se puedan llevar a la práctica. Aquí hay un asunto fundamental y es ver el presupuesto y sobre todo el apoyo político que vaya a tener ese presupuesto. Ahí entraremos enseguida, Pedro. Bueno, pues yo también diré que es más de lo mismo. Es decir, en un momento en el que lo que hay que priorizar es el empleo, lo que hay que priorizar es la inversión pública, lo que hay que priorizar es que esa luz que la señora Goicoechea veía al final del túnel se acerque, pues hacer una política restrictiva como la que aquí se plantea, que no deja de ser
un mero seguidismo de lo que está planteando el Partido Popular y que es lo que siempre estaremos achacando al gobierno de UPN, porque es lo que está haciendo en definitiva, pues yo creo que no va a resolver nada, ni con presupuestos ni sin presupuestos. Es decir, no hay con estos datos. Ya veremos cuáles son los datos concretos y definitivos. Ahí siempre nos quedaremos esperando. Pero en cualquier caso, con lo que sabemos en este momento, desde luego, la tenue luz me da a mí que se apaga. Mariby Castillo, UPN. Bueno, es que el gobierno de UPN lo que no puede hacer es ser irresponsable y demagógico. Creemos que este techo de gasto que se ha anunciado hoy por parte de la consejera obedece a un ejercicio muy responsable de los recursos. Recursos que, como se ha avanzado, son cada vez menores. Ha habido un bajón importante en la recaudación en Navarra y, bueno, tenemos menos recursos, hay que gestionarlos de manera responsable y eficaz para que lleguen a seguir prestándose los mismos servicios básicos esenciales en sanidad, educación, bienestar social y además y sobre todo en programas de empleo, que es a lo que creemos que a los ciudadanos les interesa más, porque los datos macroeconómicos sí que están hablándonos de una recuperación, de unos meses de salida de la recesión que ya ha habido, pero en la microeconomía lo que les está importando a los ciudadanos es la recuperación del empleo y es ahí donde tenemos que hincar el diente como gobierno. Así que, bueno, pues gestionaremos lo mejor posible toda la administración pública para que podamos seguir prestando estos servicios públicos básicos y además, como digo, hagamos un hincapié fundamental en la prestación de ciertas partidas dedicadas al fomento de la riqueza y del empleo. Habría otro capítulo, Eloy Villanueva, hablando precisamente de los apoyos de un gobierno en minoría, que no tiene apoyos y que además plantea gastar 21 millones de euros más. Bien, es que verdaderamente el debate se tiene que situar o se va a situar de manera indefectible en el apoyo político que vayan a tener estos presupuestos, porque al final es la forma más evidente de si un gobierno o si un partido político tiene apoyo suficiente para gobernar o no gobernar. Ya hemos visto lo que ha ocurrido en ejercicios anteriores, ya vimos lo que ocurrió en el último ejercicio, hubo que prorrogar los presupuestos porque parece que UPN no logró concitar el apoyo necesario. ¿Da por hecho el Partido Popular que se van a prorrogar? Eso, desde luego, si llegamos a que haya presupuestos, es decir, si no hay convocatoria electoral, que parece que no la va a haber, y nosotros no somos partidarios que la haya, salvo que el Partido Socialista haga alguna pirueta, pues va a ser muy difícil porque las declaraciones que están haciendo sus máximos dirigentes van por la vía de que con este gobierno o con UPN no quiere absolutamente nadie. Desde luego no da la impresión de que el Partido Socialista esté en disposición de apoyar ningunos presupuestos. Ahora mismo, con el dato que hemos conocido hoy, que es un dato preliminar, ya están diciendo que no les gusta y que es, en fin, el peor de los escenarios posibles. Por lo tanto, yo creo que no podemos ser optimistas respecto a que Navarra tenga unos presupuestos nuevos y que no sean prorrogados. Yo creo que hay que ser realista. Macarcho Ruiz. Hombre, yo realmente no sé si habrá prórroga presupuestaria como este año, pero bueno, a mí lo que sí me llama la atención es que tengamos un gobierno que asuma con esa naturalidad que un año tengamos presupuestos prorrogados, que otro año, como lo está diciendo, y lo dijo el otro día la señora presidenta, ¿no? Pues bueno, pues asumiendo realmente que puede, que probablemente no vaya a haber presupuestos. Pues bueno, yo creo que va en la misma línea de otras tantas cosas, ¿no? Y esa incapacidad manifiesta que está demostrando este gobierno para hacer frente a los problemas reales, para llegar a acuerdos y los acuerdos a los que llega, y eso ya se lo dejo al señor Rascón, que con la mesa de empleo, de no ser capaz de llevar a cabo y de llevar a efecto los acuerdos, los pocos acuerdos a los que llega. Por tanto, bueno, pues a mí me llama la atención que con esa naturalidad se asuma. Yo creo que eso no pasa en ningún gobierno de ningún lado, que se asuma que se pueda estar en 2014 con los presupuestos del 2011. A mí me llama la atención. En cualquier caso, lo que decía también la señora Castillo, claro, pues se ha recaudado menos. Bien, lo veíamos el otro día a la señora Barcina hablar de suprimir, sobre el impuesto de patrimonio, también de modificar el impuesto de sociedades. Pues no sé en qué línea va a ir también la fiscalidad que nos va a plantear este gobierno. Y también, bueno, programas de empleo, decía la señora Castillo. O sea, cuando
O sea, ¿qué credibilidad tiene un gobierno que dice, vale, vamos a destinar tanto para generar empleo, para medidas concretas para empleo, cuando es el propio gobierno el primer agente que está destruyendo empleo en esta comunidad? Es el primer agente, el mayor destructor de empleo. En los 2 últimos años, 3.200 personas han salido del sector público, están desmantelando el sector público, están desmantelando las empresas privadas, están cargando a las empresas privadas los costos de su ineptitud. Están se están cargando puestos de enfermería, de médicos, de profesores, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que no es creíble, y ahora mismo acabo, no es creíble hablar de que con estos presupuestos va a haber programas específicos para crear empleo cuando el Gobierno de Navarra los está destruyendo. Un momento, Mariby. Pedro. Digamos que yo he sido aludido primero y por tanto yo creo que sí que debo dar algún tipo de explicación. Nosotros tenemos muy claro, y lo hemos dicho, los grandes dirigentes y los menores dirigentes, todos lo hemos dicho. El gobierno de UPN está acabado, no tiene ideas y no tiene futuro, y evidentemente no cuenta con nuestro apoyo. ¿Eso quiere decir que no hablamos? No, hablamos de lo que haya que hablar. Y en el marco del Parlamento de Navarra hablamos, y hablamos todos. Y hablamos todos de los presupuestos y ponemos encima de la mesa las medidas que cada uno crea más convenientes y podemos llegar a acuerdos siempre y cuando la voluntad del Gobierno sea la de llegar a acuerdos. Hoy por hoy, la voluntad del Gobierno de UPN no es de llegar a acuerdos, es de poner cosas encima de la mesa y si las coges bien y si no las coges no. Eso es lo que está haciendo. Por tanto, nosotros ahí no entraremos, ni entraremos en los acuerdos bilaterales históricos, que efectivamente ya son historia, ni entraremos en otro tipo de historias. Pero estamos dispuestos a entrar en cualquier acuerdo mayoritario en el que podamos vernos. Pero en cualquier caso sí que quiero recordar que la potestad y la facultad de presentar unos presupuestos corresponde al Gobierno. Ni siquiera a UPN, ni siquiera al grupo de UPN podría presentarlos. Es el Gobierno quien los tiene que presentar. Ahí es donde se tendrán ustedes que medir y donde tendrán que ver qué es lo que nos ponen encima de la mesa si quieren que realmente se aprueben unos presupuestos. Pero hemos visto que sin presupuestos, o con presupuestos prorrogados, ustedes pueden gobernar igual. Da igual lo que ponga el papel, ustedes hacen lo que les da la gana. Con lo cual, efectivamente, como bien decía la señora Barcina el otro día, da lo mismo, se puede gobernar igual. Habría que ver también las cuentas cómo cuadran después. Pero eso es así. Mariby Castillo, UPN. Bien, yo, por empezar por el señor Rascón, por lo último, y terminar con lo que decía la señora Ruiz. Yo creo, Pedro, que sin duda alguna la ciudadanía en Navarra sabe leer entre líneas y sabe que el Partido Socialista de Navarra puede perder una gran oportunidad si no acompaña al Gobierno, en este caso de UPN, sí, porque es la segunda fuerza mayoritaria en este Parlamento, si no acompaña a UPN en una labor de gobierno responsable que procure generar riqueza y generar empleo, posibilidades de empleo. Pero no la hay. Sí, encima no, de la mesa. es que la hay. Eso no está encima de si la mesa. La Alguien pueden ha dicho, ustedes, los acuerdos tienen son las los que ideas alcanzamos en ustedes, la mesa del apórtenlas, empleo, ahí están no se todavía pierdan en y no se han puesto personalismos. encima de la mesa, Ustedes ni se ha hecho nada. se pierden en personalismos y Sí, por eso sí, no seguro llevan que sí. acuerdos. Eso lo han dejado ustedes muy claro, o por lo menos alguno de sus compañeros del Partido Socialista. No. Pero eso, bueno, eso les pasará factura y yo creo que es una actuación muy poco inteligente por su parte. Con todos los respetos se ha dicho esta Nos cuestión. la pasarán a todos, Sí, sin duda. evidentemente cada 4 Y años. algunos Pero probablemente al Partido más que Socialista yo creo que si actúa de manera inteligente y mira a largo plazo, yo creo que le convendrían más pactos, en este caso concreto con UPN, e incluso apoyar unos presupuestos que den estabilidad al Gobierno de Navarra. Yo creo que los ciudadanos navarros lo agradecerían porque están pensando en su empleo, yo creo que sí, están pensando todos en tener trabajo y no que nos perdamos en discusiones como las anteriores que hemos tenido de en fin, más quiméricas y demás, y de conflictos y de historias. Por otro lado, lo que decía Bacarcho, realmente, bueno, parece ser que es que el Gobierno de Navarra se ha cargado 3.200... A ver, el Gobierno de Navarra tiene unos recursos que han bajado mucho por capacidad impositiva y con esos recursos tiene que llegar a dar pues bueno, salida y que funcionen bien los servicios públicos básicos. Para eso tiene que aligerar la administración, cosa que además están haciendo en todas las comunidades autónomas de España, y como lo hace a través de una reagrupación, reordenación del sector público empresarial, es decir, haciendo la administración aligerar, reestructurar, mandando a la gente a la calle.
con menos, Mandando haciendo a lo la mismo gente con a la menos, porque calle. además ahora se puede hacer porque hay menos cosas que hacer. Si no, estaríamos engañando a los ciudadanos, que son quienes están pagando los impuestos. Y Si seguimos que están haciendo, pagando las los estamos consecuencias de vuestra engañando. gestión nefasta. No Sí. es posible mantener una administración inconmensurable para no hacer nada, para hacer menos cosas en una situación de te pregunto, crisis. ¿en qué te basas para En decir una que es una situación de administración crisis se hacen menos inconmensurable? cosas. Estos Y aquí, días estamos leyendo en prensa además los cuando es ratios a nivel posible europeo, estamos hacer muy por debajo. la reordenación muy por debajo. que se ha hecho de las empresas públicas, es que estaba mal dimensionada. Desmantelamiento, no es que reordenación. estaba mal dimensionada y no obedecía a la situación económica Desmantelamiento. actual. Tú la llamas desmantelamiento, yo le llamo ejercicio de responsabilidad en dimensionar La neolengua del Partido Popular y de UPN, la misma, neolengua. Recursos humanos Desmantelamiento. también. Y entonces no lo admito, al contrario, sí que hay programas y sobre todo en los programas que se han aprobado desde el 2013 al 2015, ya se dijo también en rueda de prensa que se han empezado a gestionar de los 38, 32, o sea, quedan 6 solo sin hacer. Y muchos de ellos van a generar riqueza, porque lo que vamos a hacer con el tema fiscal es hacer una reforma fiscal integral en la que podamos contar con empresarios, con ciudadanos, con los expertos en la materia que nos digan, además de la postura que pueda tener el Gobierno y quienes estamos en el Parlamento, que nos digan en qué nicho se ha de actuar más para que Navarra y los navarros, las empresas que están aquí, los navarros que estén aquí, se sientan satisfechos por tener un régimen fiscal propio, diferente al común, tener también la sensación de que son mejor tratados. Nosotros lo que queremos es que los navarros se sientan mejor tratados, que Navarra sea más competitiva, sea más atractiva para la inversión y por lo tanto por esa senda encontraremos sin duda mucho más empleo del que ahora se está reorganizando. Les voy a hacer una pregunta a los cuatro, estamos terminando. ¿Puede funcionar Navarra el próximo año con presupuestos prorrogados? Bakartxo Ruiz, ¿sí o no? Se puede funcionar bien o mal. Yo creo que ya se está funcionando mal. La gestión de UPN al frente del Gobierno de Navarra ¿Solo está siendo sí o no? nefasta. ¿Se puede puede funcionar funcionar? mal, como hasta ahora, mal. Elecciones. Pedro Rascón. Sí, evidentemente, es decir, se puede funcionar. Yo también comparto la idea de que mal, porque realmente es lo que está pasando. Es decir, nosotros hace ya 2 años que aprobamos unos presupuestos y este año, en no habiendo aprobado unos, también hay unos. Pero la realidad de lo que se está ejecutando nada tiene que ver con el presupuesto, que sí hay. Señor Que se encargan Villanueva. algunos de decir, no hay presupuestos. Sí los hay un presupuesto prorrogado, pero no tiene nada que ver la realidad del día a día, de lo que se está ejecutando, y ya lo veremos cuando veamos las cuentas, lo que se ha ejecutado realmente. Señor Villanueva. En esto voy a estar de acuerdo con el señor Rascón. Efectivamente, no puede corresponder lo que se hace en la realidad a lo que pone el papel, porque después de 2 años las necesidades han cambiado, las posibilidades han cambiado. No es normal funcionar con presupuestos ¿Se puede prorrogados. funcionar? Sí, se puede hacer de todo, al final se funcionará, pero creo que no es lo conveniente. Se funcionará y mal. ¿Y Unión del Pueblo Navarro? Es mejor tener un presupuesto para cada año con las nuevas necesidades y con los ingresos que se tengan. Si no se tiene, no es por culpa de UPN, es porque no se avienen el grupo al que nos hemos dirigido siempre para que apruebe los presupuestos y algún otro grupo más, como el Partido Popular. Y bueno, pues como eso no se ha producido, evidentemente no nos queda otra opción que, como dice la señora Ruiz, pues utilizar técnicamente Un momento. Es que me ha gustado. Un momento, Pedro. Y yo digo, la técnica presupuestaria del si presupuesto prorrogado. la mayoría de esta mesa, y aquí hay representados 4 grupos parlamentarios, están de acuerdo en que se puede funcionar, pero mal, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Qué es lo que están demandando los ciudadanos? Pues lo ha dicho. O sea, a veces da la sensación de que ustedes, cuando van al Parlamento, están representando únicamente su libro de estilo, el de cada partido. Y la calle lo que está pidiendo es acuerdos. Están ustedes utilizando, la mayoría, no todos los partidos lo hacen, que hay una situación de emergencia. Si es real esta situación de emergencia, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Yo le haría esa pregunta más al Partido Socialista. Yo respondo esa pregunta hago a él. rápidamente, Sí. y ya lo he dicho antes, y lo voy a repetir otra vez. Yo me puedo poner de acuerdo si nos ponemos a discutir sobre los temas uno por uno. Ahora, si venimos con lo que hay que aprobar, y lo único que se me pide a mí es firma esto, que ya lo he hecho yo, pues evidentemente ahí no nos pondremos de acuerdo. Lo ha dicho la señora Castillo, lo ha dicho claramente. No es que creo el que Partido nunca se haya ido Socialista así. no se aviene a aprobarnos, claro,
¿Cómo nos vamos a venir a aprobar? No se viene a sentarse siquiera para... No. Que nos hemos sentado siempre, nos hemos sentado. Y el año pasado dijimos, sentémonos todos, y nos sentamos con ustedes, y nos sentamos con Bildu y con el Partido Popular y con el resto de los grupos de la Cámara, y nos sentamos con todos, pero ustedes no se avinieron a modificar ustedes eso ya que venían, era una cosa ustedes ya cerrada. venían enfadados de otra cosa. Ustedes ya venían enfadados de otra cosa y ya no venían a Villanueva y señora Ruiz. No me despiste que no va por ahí la cosa. Lo que se escribe en los presupuestos de Navarra, eso tiene, si se lleva a cabo, un reflejo en la realidad de los ciudadanos y del día a día. La pregunta que usted hace es una pregunta muy amable, pero tiene una pequeña trampa precisamente por esa amabilidad. Ponerse de acuerdo no significa ponernos de acuerdo en el concepto, hay que descender al detalle de los presupuestos. Es evidente que el modelo social de Bildu no es el que defiendo yo. Por lo tanto, nosotros podemos decir de manera abstracta que queremos ponernos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo en la idea de que tiene que haber unos presupuestos, pero descendiendo al detalle, evidentemente encontramos muchos problemas. Yo creo que eso la gente lo tiene que entender. Pero hay quienes no se quieren siquiera sentar, es decir, el Partido Socialista no se quiere sentar con UPN y UPN no quiere sentarse con Bildu. El Partido Socialista se ha sentado siempre con todo el mundo. Allá cada cual con lo que no hace y con la actitud que tiene. Historias. El Partido Popular, desde luego, en Navarra, lleva toda la legislatura ofreciendo su apoyo para lo que sea necesario, siempre y cuando eso vaya encaminado a conseguir que Navarra funcione mejor de lo que ha funcionado hasta ahora. Y, por cierto, muchas de nuestras propuestas se nos rechazan para después volverlas a presentar y aceptarlas y venderlas como propias. Yo creo que esa es una actitud que sí debería cambiar. Señora Ruiz, y terminamos. Bueno, pues compartiendo muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Que acaba de decir el señor Villanueva. Hombre, yo creo que partimos de una premisa, y es que, evidentemente, yo creo que podemos ser capaces de llegar incluso a acuerdos por unanimidad, y lo hacemos en muchas cosas, cuando son cosas genéricas y cuando son cosas de sentido común. Pero yo creo que el tema de los presupuestos es un debate mucho más amplio y que implica muchas cosas. Implica un modelo social, implica unas premisas que son, por ejemplo, las premisas del Partido Popular y de UPN, de sumisión absoluta a todo lo que venga de Madrid, de sumisión absoluta y con el tótem exclusivo del déficit, por ejemplo, y luego las prioridades que marcamos unos y otros. Entonces, bueno, acuerdos para, de verdad, para cubrir las necesidades que se demandan desde la sociedad, sí, pero las prioridades nuestras y las UPN, desde luego, probablemente no sean las mismas. Muchísimas gracias a los cuatro, nos hemos pasado de tiempo. Volveremos al debate, estos debates tan interesantes. Gracias a los cuatro, gracias a ustedes. Volvemos la semana que viene.